Bueno, muchachos, vamos con eso. El grande que desapareció. La historia de Alumni. Me interesa mucho, muy interesante el video. Vamos a ver qué datos de valor nos otorga. A finales del siglo XIX, el fútbol en Argentina estaba lejos de ser ese fenómeno popular y masivo que es hoy en día. El deporte era practicado mayoritariamente por la comunidad británica, desde obreros ferroviarios hasta sectores vinculados a colegios y familias de clase alta, quienes habían importado no solo el fútbol, sino otros deportes como el rugby o el cricket, deporte el cual era el más popular dentro de la comunidad británica. Estas prácticas deportivas bajo el ideal del sportsman, que caracterizaba la cultura deportiva británica de la época, es que surgen las primeras instituciones sociales, deportivas y educativas en el país, como es el caso del que vamos a hablar hoy, Alumni. Bueno, buena introducción, Me enganché, me enganché. Primero hay que hablar de su famoso fundador, Alexander Watson Hutton, nacido en Escocia y Te egresado picó. de la Universidad de Edimburgo. Tiene que ser sincero, si no, no se puede. Hay que ser sincero, muchachos. Alexander Watson Hutton, nacido en Escocia y egresado de la Universidad de Fuera de la Edimburgo, copa, y llega al sí. país en Y sí. 1882, contratado como director por el colegio St. Andrew's Scots School. Alexander es un fanático del fútbol y un verdadero sportman de la época. Él intentaría modernizar la currícula educativa de la institución e incorporar la práctica deportiva a la misma, pero esto se le fue rechazado por cuestiones presupuestarias. Lejos de desanimarse, Watson Hutton decide fundar su propia institución, naciendo así el 1 de febrero de 1884 el colegio Buenos Aires English High School en el microcentro porteño. Con el pasar de los años, Watson Hutton participa de la práctica del fútbol como jugador en distintos clubes de la época. Tras la experiencia de la Liga de 1891, Alexander Watson Hutton impulsa la creación de un ente organizador definitivo. Es así que el 21 de febrero de 1893 funda la definitiva Argentine Association Football League. Alexander inscribe a su colegio, el Buenos Aires English High School, pero el nivel no era mejor, finalizaron anteúltimos en el debut y no participaron en la liga del año siguiente. Recién en 1895 vuelve a intentarlo, pero termina último en la tabla, lo que lo llevó a retirarse de los torneos por varios años más. Para que se sitúen bien en lo que estamos ahora en la situación, en la línea de tiempo, 1895, o sea, fútbol totalmente amateur, ni existía Alumni. Ocurre un hecho bastante clave. El Ministerio de Instrucción Pública decreta que la educación física pasa a ser obligatoria en las currículas educativas y además exige que los clubes formen sus propios clubes atléticos. Esto impulsa la formalización de un equipo. Y acá se viene Alumni. 3 de octubre de 1898 se funda el English High School Athletic Club, estableciendo su campo de juego en el barrio de Todavía Cobham. no. El club se inscribe en el campeonato de segunda división de 1899, Román, nos donde vemos. tendría un buen resultado finalizando segundo, un punto por detrás de Banfield. Este buen resultado hace que el club se inscriba en el año siguiente en la primera división, debido a que en esa época no existían los ascensos y descensos. ¿Querés convertirte en un programador? ¿Por qué? ¿Por qué anuncios? Si yo pago YouTube Premium, ¿qué minuto nos quedamos, gente? Dios, siempre lo mismo, me tienen las pelotas por el orto el YouTube Premium y YouTube Premium, muchachos. A finales del siglo buen resultado finalizando el Acá. año siguiente en la primera división, debido a que en esa época no existían los ascensos y descensos. En 1900, el English High School obtiene el campeonato de manera invicta, ganando 5 de 6 partidos, empatando 1 y recibiendo solo 3 goles en contra. Y además, ganarían por 6.900 votos una encuesta del periódico Buenos Aires Herald para ver cuál era el club más popular. Uf, tremendo. Tremendamente popular. Lo que no entiendo es de dónde sale el nombre Alumni, supongo que ahora lo van a explicar. 2001, el club es obligado a ser renombrado, debido a que su nombre se consideraba publicidad, por lo que gracias a la propuesta del jugador Carlos Bauer, el club pasa a llamarse Alumni. Tras ganar el campeonato de 1900... Pero Alumni, ¿a qué se debe? Porque no dice, Alumni, ¿por qué? Es una cifra, no entiendo. Alumni obtendría 4 ligas más, los campeonatos de 1901, 2, 3, 5 y 6. Además, 3 Copa Competencia Chevalier Butel, 1901, 3 y 6, y 2 Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires, 1905-1906. Esta Copa de Honor te llevaba a jugar contra el campeón uruguayo de la Copa de Honor, llamada Copa de Honor Cusenier, la cual Alumni ganó en 1906 ante Nacional de Uruguay. Fuera de los logros deportivos, en este periodo Alumni... ¿Cómo no recordar la Championship Cup del Alumni en 1901? Y aportaría mucho al nacimiento de la selección argentina. En el primer partido de la selección ante Uruguay en 1902, al menos 5 jugadores eran de Alumni, los hermanos Brown, los hermanos Buchanan y Juan Moore.
Alumni aportaría hasta su disolución a 26 jugadores de selección. Uf, Además, sería un muchísimo, gente. Aunque no lo crean, cosa de la AFA, ¿ah? Pero hoy, contando los amateur como la AFA lo cuenta, Alumni tiene la misma cantidad de títulos que San Lorenzo. equipo fijo para enfrentamiento ante equipos ingleses que estaban de gira por el país, contra el Southampton en 1904 y Nottingham Forest en 1905, donde caería en ambas ocasiones. En 1906, Alumni lograría una de sus épicas más grandes, al ser el primer equipo argentino en ganarle a un conjunto británico. El 24 Tremendo. de junio de 1906, en el estadio de la Sociedad Esportiva de Palermo, Alumni, con gol de Alfredo Brown, vencería 1-0 a la Federación Sudafricana. Alumni lograba algo histórico nuevamente, y su triunfo sería ampliamente cubierto por la prensa, considerado triunfo nacional. Che, hasta ahí Alumni era enorme, amigo. Elegí 1906 para cerrar esta etapa no solo por el éxito deportivo que significó ganar la Sudáfrica, Decir de eso a tu amigo de ayer con la camiseta de San Lorenzo. Pero no consume mucho fútbol. sino que también en ese mismo año de Buenos Aires English High School se mudaría al barrio porteño de Belgrano, en Avenida Melián, donde actualmente se radica, curiosamente a pocas cuadras de su clásico Belgrano. Y por estos años, Alumni dejaría su campo de deportes en Coulan para jugar en estadios alquilados como la Sociedad Esportiva Ferro o la cancha del Club Atlético Banco de la Nación Argentina. Ganarían los campeonatos Se acabó de la mentira, 1907, 9, 10 y 11, además de la Copa Competencia Jockey Club 1907, 8 y 9, y la Copa Competencia Chevalier Boutel también en 3 ocasiones, 1907, 1908 y 1909. Aunque mencionar muchas veces la Copa Competencia con distintos nombres es un mareo constante, prometo hacer un video sobre esta copa. En 1908, 8 jugadores de Alumni fueron parte del seleccionado nacional que hizo su primer gira por Brasil, donde ganarían 6 partidos y empatarían solo 1. En 1909 jugaría sus últimos partidos contra equipos ingleses, Everton y Tottenham, partidos que el equipo argentino perdió 4 y 5-0 respectivamente. Se garcharon, para mí fundieron por esto. Tras ganar el campeonato de 1910, Alumni también gana el de 1911 como ya dije. El club terminó empatado en puntos con Porteño, lo que lo obligó a jugar... A ver la tabla. Quilmes sigue existiendo. Estudiantes de Buenos Aires sigue existiendo. De los clubes más ambiguos de la historia del fútbol argentino. Belgrano Athletic ya no existe. Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires aún existe. River existe, Racing existe. Boca no aparece acá. Boca no aparece acá, digo, ¿no? Hablando de clubes históricos. San Isidro ya no existe, Porteño ya no existe y Alumni tampoco. De desempate. Alumni Prime. El 26 de noviembre de 1911 en Geva. Alumni ganaría ese partido por 2-1 ante... ¿Son más de Boca o de River? De Alumni Prime 1900. Formidable. 9.000 espectadores. Y tal vez sin saberlo en ese momento, el club que tanto había dominado en el campeonato, Copas Nacionales y Rioplatenses, que se había hecho popular y había hecho historia en el fútbol argentino, empezaba a dejar de existir. Aunque existen muchas hipótesis sobre la desaparición de este multicampeón, basándome en el libro que es fuente de casi el 80% de este video, Alumni, el mito, el cual entrando al Instagram que te dejo en pantalla podés leer gratuitamente, hay un Alumni libro. desaparece en un momento tenso de la Asociación Argentina de Fútbol. El club se inscribe en el campeonato de 1912, pero en abril de ese año el club considera que no logra formar un equipo a la altura de su honor, por lo que deciden no participar en la primera división, más no en su reserva. No, Alumni, no, Alumni. Participó en el torneo de reserva de 1912 terminando últimos. El River club segundo. encontraba problemas para renovar su plantilla debido a 2 factores. El primero es que para jugar en Alumni tenías que ser ex alumno del colegio, y segundo que estamos hablando de una institución educativa de élite, lo cual... Bueno, ok, ya voy entendiendo por qué se fundió. Prácticamente porque era un club elitista. O sea, buscaban nada más jugadores que hayan sido del colegio, el cual fueron la mayoría de estudiantes en el equipo, y después que es una institución de alto prestigio. El club tenga un círculo social bastante reducido, limitando el recambio de jugadores, y esto obligó a Alumni a muchas veces a hacer excepciones para incorporar jugadores fuera de este pequeño círculo social, como Spencer Leonard o Emilio Bolinches. También estamos en un momento de cisma en la Asociación Argentina de Fútbol, donde el desencadenante es el cobro de entradas de socios a Geva durante la Copa Reina, disputada en el estadio de Geva, y de la aparición del amateurismo marrón, lo que tal vez... ¿Cómo que amateurismo marrón? ¿Qué es esto? No entiendo. ¿De qué tipo de clasismo estamos hablando acá? Y tu amateur dañado en un fútbol que se iba popularizando entre las masas y dejando de ser exclusivo de los británicos. Los negros lideraban ese tiempo. Pará, amigo, pará, Bauti, El 24 de abril de 1913, el club
daría su último acto de grandeza, honorabilidad y caballerosidad de la época, donando sus activos económicos a entidades educativas, hospitales y deportivas. Tremendo. Sus jugadores, la cual gran parte de ellos formaron parte del Quilmes campeón de 1912, aparecerían en las décadas siguientes en partidos benéficos hasta 1923. ¿Pensaste que había sido un final trágico? No, no fue un final trágico. De hecho, fue más por temas administrativos, por lo que podemos ver, que por algún evento o acontecimiento que haya manchado la imagen del club. Y nada, fue un video entretenido, informativo, corto.